6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 23 de abril del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquinen, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, a Daris Terrero, a Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, buenos días a Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patillo, nuestra coordinadora. Buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Y quiero pues iniciar expresando mi solidaridad tanto a don Eduardo Selman, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el arquitecto Eduardo Selman, como su hermano, el empresario Abraham Selman, y con ellos pues a toda la familia, por el fallecimiento de la señora pues Muñeca Hasbún, o doña Muñeca Selman, como era conocida la madre de Eduardo Selman y de Abraham y de otros hermanos. Pues ella falleció a los 95 años de edad. Ella fue pionera en la industria del disco en la República Dominicana. Ella creó un sello que se llamó, creo que Bartolo I, ese sello disquero, y era una persona realmente muy querida, muy agradable. Así es que lamentamos mucho su fallecimiento. Nuestras condolencias también a Fernando Hasbún, que era sobrino de doña Muñeca Hasbún. Así es que nuestras condolencias a todos por esta lamentable pérdida. Por otra parte, vamos entonces a lo que ocurrió en Paraguay. Bueno, era cierto que el Partido Colorado, más de 70 años en el poder, es la principal fuerza política paraguaya, y tenía un candidato que mostraba en las encuestas, cuando no 10, 15 y hasta 20% por encima de su candidato opositor. Pero cuando se fue a las urnas, la situación se acercó mucho. La situación. Probablemente esta candidatura se confió mucho en eso, en el alto porcentaje de ventaja que le daban las encuestas, lo que para los políticos también es peligroso. A veces es mejor amanecer el día de las elecciones, usted pensando que lo decisivo está en el día de, para que tome todas las previsiones correspondientes para no descuidarse, porque por poco y se lleva un susto Marito, como le dicen al presidente electo de Paraguay, es Marito, para diferenciarlo de su padre, que se llamaba igual que él, Mario Abdo Benítez. Entonces, ¿qué pasa? Marito es hijo de don Mario. Don Mario fue el secretario particular del dictador Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner gobernó durante 35 años con mano dura,
con mano fuerte. Desde 1954 hasta el año de 1989. Tuvo 35 años y de los 35 años operó como su mano derecha, como su secretario particular, el padre de Marito, el que ganó ayer las elecciones en Paraguay. Y entonces estas elecciones, el porcentaje de diferencia ha sido de 3.73%. Fuera un porcentaje alto si la ventaja que tenía Marito no habría sido tan grande en las encuestas, pero para una ventaja tan grande, haber quedado así frente al candidato Efraín Alegre, que creció como la burbuja el día de las votaciones, pues entonces los resultados son 46,46 para Marito y 42,73 para Efraín Alegre. Con 2 días más de campaña, con una semana más de campaña, pues Efraín Alegre se lo habría llevado, y se lo habría llevado de sorpresa, porque repito que este señor estaba dormido en la gran ventaja que le daban las encuestas y se llevó tremendo susto ayer cuando se estaban contando los votos. Pero el Partido Colorado reafirma de todas maneras su hegemonía en la política paraguaya. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Entonces, señores, otro tema importante ha sido la masacre en Nicaragua. Veía el periódico La Prensa ayer y está hablando el periódico La Prensa, el principal diario de Nicaragua, de más de 30 muertos. Estamos hablando de unas protestas que se iniciaron el miércoles de la semana pasada, cuando la Seguridad Social pues anunció la vigencia, la entrada en vigencia de unas nuevas resoluciones de la Seguridad Social en Nicaragua. Esto pues demuestra, pone al desnudo una de las grandes, digamos, mentiras sobre un sistema de gobierno, y demuestra cómo a veces el populismo siembra muchos engaños falsos que después se derriten, después se desvanecen, porque una de las cosas que tiene que estar mejor llevada en un gobierno que aplique políticas sociales efectivas es el sistema de la seguridad social. Y el sistema de la seguridad social en Nicaragua es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque en Nicaragua cotiza apenas el 24% de los empleados. El 24% de los empleados. En Nicaragua no hay 1 millón, no hay 1 millón de empleados que coticen para la seguridad social. Son 970,000 los que cotizan. Apenas el 24%. ¿Y qué es lo que pasa con un sistema de seguridad social? Con la parte actuarial de un sistema de seguridad social, que lo que mantiene la seguridad social son los trabajadores activos. Es decir, la seguridad social no es otra cosa que lo que ingresa por trabajadores activos contra lo que egresa por trabajadores pensionados. Ahí está la seguridad social. Son los trabajadores activos en todas partes del mundo la que mantienen un sistema de seguridad social. Entonces, con una base tan pequeña de trabajadores activos,
usted no le puede sacar más a la seguridad social. Pero ¿qué es lo que pasa con ese sistema en el que apenas cotizan un 24% los trabajadores? Que todo lo que aparece en Nicaragua se lo tiran a la seguridad social. Cualquiera que apareció con una pata rota en Nicaragua, lo mandan para la seguridad social. No, la seguridad social que se encargue de esto. Entonces usted ve que han puesto a este 24% de los trabajadores a cargar con toda la política populista del gobierno. Porque cuando el gobierno manda personas a la seguridad social, tiene que mandar los recursos para atender a esas personas también, porque si no lo que va a hacer es quebrar la seguridad social. Entonces en Nicaragua está literalmente quebrada. El año pasado, y eso hay que calcularlo en pesos o en Córdoba, que yo no sé cuántos serían en estos momentos, pero lo que quiero decirles es que el año pasado la seguridad social en Nicaragua cerró con un déficit sobre los 82 millones de dólares, déficit solamente en un año. Que de un año a otro, que si se compara el cierre del 2017 con el cierre del 2016, el déficit se incrementó en un año en un 42%. Entonces ya ustedes se imaginan cuál es el desastre que tiene esa seguridad social en el año 2018. Entonces, de repente, ellos se dieron cuenta que todo lo que estaban diciendo sobre la seguridad social y las garantías que había en Nicaragua era realmente propaganda. Y entonces decidieron buscarle una solución. Y la solución, pues al ser una cuestión, digamos, drástica, provocó todas estas reacciones. ¿Cuál fue la solución que ellos buscaron? Bueno, vamos a poner entonces a que este 24% de los trabajadores, que ya de por sí tiene encima toda la carga del sistema, pague algo más. Y vamos a poner a que estas empresas, donde está este 24% de los trabajadores, paguen algo más también. Entonces le incrementamos lo que ellos deben pagar, tanto la empresa como el trabajador, pero además, como no tenemos con qué estar sustentando a los pensionados que también devuelvan algo. No, señor pensionado, usted tiene que buscar un 5% para algunas enfermedades, para el costo de algunas enfermedades. Y entonces, cuando la gente conoció de esto, las reacciones fueron de una poblada inmediata. Fue una poblada inmediata. Entonces, han muerto por lo menos 30 personas, han muerto, incluyendo un periodista que estaba haciendo una transmisión directa por Facebook Live, grabando, le dieron un tiro en la cabeza. Entonces, el presidente Ortega pronunció un discurso anulando la resolución, pero aún así los efectos de la protesta no se han detenido y la situación sigue siendo de saqueo, de rebelión, porque este tema lo que sirvió fue como de pretexto para explotar todo el descontento que hay con una serie de cosas que realmente ahí nada más operan bien en las ilusiones y la propaganda del régimen. Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres del área. Y esos datos así lo revelan. Usted va y compara lo de Nicaragua con su vecino Costa Rica, y en Costa Rica usted tiene por lo menos un 40% de los trabajadores que están cotizando. Entonces, es un poquito más llevadera la cuestión para el pago de los pensionados, pero a esa cantidad de trabajadores cotizando, no hay manera de meterle un sistema de seguridad social que sea estable, y con un gobierno pues con muchísima demagogia mandando cualquier cosa para la seguridad social. Así se pusieron de que a invertir en cuestiones de vivienda, con fondos de pensiones y una serie de cosas. La vivienda se lo han repartido entre los mismos dirigentes, una piñata ahí también, otro tipo de piñata, y todo esto está en el medio del escándalo.
el sol de la mañana, el sol de la mañana. Ahora voy a explicar, me voy a referir a la decisión de la jueza de la 8ª Cámara Penal del Distrito Nacional, la magistrada Giselle Naranjo, en el caso de una demanda interpuesta contra este servidor, Julio Martínez Pozo, una demanda que interpuso el señor Ricardo Augusto Ripoll García, que interpuso una demanda, y es un caso que tenemos ya más de un año, pues, debatiéndolo en la justicia. Yo hasta ahora, públicamente, no había hablado de este caso, entre otras cosas por respeto a la justicia, porque no quise nunca que se entendiera que estaba usando presión mediática contra la justicia. Quise que este caso se resolviera en el marco del derecho. Por eso no había hecho comentario. Cada vez que ustedes notaban que yo hacía mi comentario y tenía que retirarme, porque era por eso, porque yo por otra cosa no me retiro del programa. Yo no participo en ningún tipo de actividad en el horario del programa, pero en esta sí estaba en la obligación de participar, porque en caso de que me ausentara, pues me podían declarar en falta y hasta ordenar una conducencia. Entonces, siempre estuve en todo este proceso, además porque era el más interesado en que esto se ventilara, y realmente se ha ventilado, y el caso es interesantísimo. El caso es interesantísimo porque es un caso que va a crear jurisprudencia, y es un caso que en el futuro pues será un caso de referencia, será un caso de estudio. Este caso, Ricardo Augusto Ripoll García versus Julio Martínez Pozo. ¿Por qué soy sometido a la justicia? Tengo que explicarlo porque mucha gente no lo recuerda o no lo sabe. Soy sometido a la justicia porque el día, me parece que fue 13 de febrero del año 2017, yo di a conocer aquí el historial delictivo en materia de drogas, del señor Ricardo Augusto Ripoll García. ¿Pero por qué y en qué contexto? Porque yo no soy un cronista policial. ¿En qué contexto pues se produce eso? En un contexto en el que el tema de la impunidad está en debate en la República Dominicana, en el que hay un movimiento social bastante activo, bastante empoderado, reclamando judicialización de temas importantes de corrupción. Entonces, en medio de ese debate, cuando lo que se está hablando es de la impunidad, yo creo que era de interés noticioso el hecho de que entre quienes estuvieran haciendo esos reclamos, había gente que había tenido varios expedientes, y justamente esos expedientes no se habían judicializado. Habían encontrado soluciones antes de llegar a las manos de un juez, y la gente más o menos se imagina que implican esas soluciones que no pasan por la mano de un juez. Eso no es judicializar, eso es otra cosa, pero como usted está reclamando judicialización, tenemos que ser coherentes. Entonces, en ese marco, en ese debate, porque esto no es una cosa que surgió aislada, es en el marco de ese debate que yo digo, bueno, perfecto, yo también quiero que luchemos contra la impunidad, pero ahí hay gente que ha tenido situaciones en el pasado que no se han ventilado debidamente en la justicia.
Cuando di a conocer ese historial delictivo en materia de drogas de Ricardo Augusto Ripoll, no lo hacía por el hecho de que estuviera pues persiguiendo o censurando a una persona por el consumo de drogas, porque yo sé que la adicción es una enfermedad y que la adicción de lo que requiere es de tratamiento. No, mi tema no era poner en la palestra los problemas de adicción que esa persona había tenido, por lo menos en el pasado. No, mi tema era la lucha contra la impunidad. Mi tema eran los 4 expedientes en los que yo no veía soluciones de un juez. Ese era mi tema. Y entonces eso ocurrió. ¿Qué decía este historial delictivo en materia de drogas del señor Ricardo Augusto Ripoll García? El historial, que fue debidamente examinado y debatido en todo este proceso, decía lo siguiente: historial delictivo en materia de drogas correspondiente al nombrado Ricardo Augusto Ripoll García, fecha de nacimiento 09-03-1963, cédula 001-00-892-57-9, de nacionalidad dominicana, registrado en el archivo criminológico de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD. Número 1. Arrestado y sometido a la justicia mediante oficio 84-00013 de fecha 04-01 de 1984 por el hecho de habérsele ocupado la cantidad de una porción de picadura de marihuana con un peso de 4.5 gramos en la categoría de simple posesión. Número 2. Arrestado en fecha 19-12 de 1988 por miembros de esta DNCD para fines de investigación. Número 3. Arrestado en fecha 13-11 de 1992 por miembros de esta DNCD para fines de investigación. Número 4. Arrestado y sometido a la justicia mediante oficio número 99-0043-PP de fecha 22-04 de 1999, conjuntamente con un tal Roberto Echavarría, alias Francis, prófugo, en allanamientos realizados en fecha 17-04 de 1999 en Costámbar, Puerto Plata, por el hecho de habérsele ocupado la cantidad de 8 porciones de cocaína con un peso de 10 gramos en la categoría de traficante. Esto está debidamente firmado, sellado y todo por el departamento correspondiente. ¿Qué pasó con esto? Que se entendió que el señor Martínez Pozo pues había hecho uso de un documento de carácter privado y que ese uso de ese documento de carácter privado afectaba el derecho al olvido, afectaba el buen nombre de esa persona y que eso era violatorio de la ley porque esa persona era un ciudadano privado, es decir, que no era una persona pública, no era un funcionario público y que por lo tanto cuando se trata de personas que no son funcionarios públicos, hay un tratamiento que es distinto sobre el tema de la privacidad y que en ese sentido el señor Martínez Pozo había incurrido en violaciones a esa norma. Es decir, había hecho público un documento de carácter secreto o de carácter confidencial. Eso por una parte. Por otra parte, acusación de difamación, acusación de injuria. Entonces, es importante establecer qué dijo la magistrada hasta este momento en el fallo in voce, porque ella tiene va a dar lectura, según anunció el día 10 de mayo, a la sentencia. Ella dijo: el señor Martínez Pozo, en su rol social de periodista,
no ha cometido ninguna violación al dar a la publicidad ese documento. ¿Por qué el señor Martínez Pozo no ha cometido ninguna violación? Señor, porque si bien es cierto que ahí hay datos que usted puede decir que le tendrían que ser reservados en función de su derecho al olvido, no es menos cierto que usted es una persona que está activando en un movimiento social. Como usted está activando y usted está haciendo vida pública en un movimiento social, el tratamiento suyo es igual al de un funcionario público o es igual al de un artista. Y entonces, el señor Martínez Pozo lo que tenía que ver era si eso era de interés noticioso y si eso era veraz. Y ambas cosas están cumplidas ahí. Es decir, que ningún problema por haber hecho esa revelación. Absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque el carácter público así lo permitía y también la responsabilidad del periodista que estaba en conocimiento de esa información. Por otra parte, la magistrada dice, no, el señor Martínez Pozo no ha difamado, porque los hechos que el señor Martínez Pozo describió están avalados por una documentación oficial, pero además esos hechos han sido hartamente, no lo dijo ella, lo estoy usando yo, pero sobrecomprobados en el juicio, sobrecomprobados por todos los testigos, por todo el mundo. Es decir, que la veracidad de esto que está planteado aquí en ningún momento ha estado en cuestionamiento. De manera que no hay las imputaciones que ustedes estaban planteando de violación a la intimidad, que al honor, que dio a conocer documentos privados. No, esto tiene ya un carácter público por la naturaleza social de las personas que están involucradas y tampoco el señor Martínez Pozo ha difamado a nadie. Entonces, aquí no hay difamación, dice la magistrada. Ahora bien, cuando entra a tratar el aspecto de la injuria, la magistrada retiene 3 términos que ella considera que son despectivos y que por lo tanto derivan en injuria. La razón por la que ella ha entendido que un periodista es merecedor de una pena de prisión, vamos a verla para que veamos cómo esto cambia de aspecto, porque ya este no es el caso. Ya este no es el caso Ricardo Ripoll versus Martínez Pozo. Ya este es un caso que en términos de los medios de comunicación cobra otro interés, porque en lo adelante los programas de radio y televisión hay que irlo a hacer a las cárceles. Es decir, la cabina de radio y eso tienen que instalarse en las cárceles y la de televisión también. Porque yo le voy a referir los 3 términos que ella retuvo por lo que entiende que hubo injuria. El primer término, que ella confiesa que cree que es un dominicanismo, que no está tan empapada de ese término, pero ella cree que es un dominicanismo y le sonó despectivo, es la palabra carajo. Es decir, ella dice que ese término empleado ahí es despectivo. Incluso llega a decir en su sentencia que si el señor Martínez Pozo da a conocer su documento sin el empleo de esos 3 términos, su exposición habría sido inobjetable. Entonces, ¿por qué es objetable la exposición del señor Martínez Pozo? No porque presentara media gota de mentira, no porque diera información falsa, porque gracias a Dios nunca me prestaría a dar información falsa, sino por esos 3 términos. Entonces, ella dice, mire, la palabra carajo yo creo que nada más se usa en la República Dominicana, pero eso es despectivo, y en ese contexto es despectivo. Usted pudo haber dicho ese señor. Entonces, perfecto, eso yo lo considero injurioso. Que ya sabemos que cada vez que alguien le diga carajo a otro, en un medio de comunicación, es cárcel, lo que puede estar sugerido. Entonces, hay un término, un plural, que yo lo empleé ese día, y ese mismo día dije, señores, este plural no existe, estoy pidiendo excusa, pero fue una forma de decir. El otro término es chichices.
cuando yo dije esos chichices, ella dice que ese término es despectivo, por lo tanto es injurioso. Cuando estamos hablando de chichices, ¿de qué estamos hablando? De algo equivalente a niños de teta, que es un término que se usa. Estamos hablando de santos niños de Atocha. Ellos no son santos niños de Atocha. Ellos no son niños de teta. Bueno, empleé el término chichices. Ese término, ella dijo que era despectivo, que era peyorativo, por lo tanto era injurioso. El tercer término es el término marihuanerito. ¿Dónde, en qué contexto emplea el señor Martínez Pozo el término marihuanerito? Lo emplea cuando está dando a conocer el historial delictivo en materia de drogas de un dirigente social que anda por ahí diciéndole ladrón a todo el mundo, y eso, y bueno, un nuevo adalid de la moralidad. Cuando el señor Martínez Pozo lee el primero, el segundo y el tercer caso, cuando va a pasar el cuarto, que tiene otra dimensión, porque cuando estamos hablando de consumo de drogas, todo el mundo sabe que no estamos hablando de lo que implica tráfico de drogas. Entonces, cuando yo voy a pasar al cuarto caso, que ya es un caso de tráfico de drogas, digo, antes de pasar hasta aquí, digo yo, un marihuanerito. Ella ha considerado que ese término es peyorativo. La Real Academia, pues, habla de que esa es una atribución para las personas, los consumidores entusiastas de cannabis, etcétera, si los consumidores de marihuana, teniendo un periodista a mano, pruebas de que esa persona ha sido sometida varias veces a la justicia por consumo de drogas, la magistrada dice, pero usted no sabe si necesariamente era marihuana. Magistrada, pero si no era marihuana era algo peor, porque la marihuana incluso está legalizada en Uruguay, en Estados Unidos, en el estado de Colorado. Es decir, de todas las cosas que este señor pudo haber consumido, lo más benigno era la marihuana. Y cuando estoy hablando de esto, incluso estoy disminuyendo el impacto de su consumo. Bueno, pero ella ha considerado que ese término es peyorativo. Entonces, esos fueron los tres términos en base a los cuales ella, reconociendo que no hubo violación a la norma, porque reconoce que no hubo violación a la norma, entonces en base a eso es que ella ha dictado o ha anunciado in voce la sentencia, que ya la comprobará el día 10, y a partir de ahí nosotros haremos los recursos correspondientes, porque, repito, ya no se trata de una cuestión particular, y por eso incluso yo he hecho referencia a eso en el día de hoy. Nunca había hecho referencia a eso. Ya esto toma otro matiz, ya es una decisión de una magistrada en la que el ejercicio de la expresión, porque ella incluso dijo cómo yo debí referirme a algún tema y una serie de cuestiones, cómo ya esto puede afectar el desempeño del trabajo en los medios de comunicación. Esto tiene otro impacto. Entonces, eso es lo que hay hasta este momento. ¿Cuál fue la condena? 2 meses de prisión, que ella lo suspendió inmediatamente, la declaró suspendida a cambio de que yo presente un domicilio, que no tengo inconveniente en que ese domicilio sea Sol. Así me establecen mi cuartico aquí y yo no perdería mis comentarios. Y entonces las 2 millones de pesos, etcétera, etcétera, pero todo el mundo sabe que son cosas que más adelante se ven y yo confío en esta justicia. Yo no tengo otra justicia que la justicia dominicana, a ella me he confiado y en ella seguiré buscando que realmente se aplique la ley, que se aplique la ley.
Y la ley dice que si no hay violaciones a la norma, no hay tampoco sanción. Cambio y fuera.